Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les voy a estar explicando el paso a paso de este lindo girasol que, como pudieron ver en la portada, es una muñeca girasol, se puede transformar así como lo ven acá, miren qué lindo. Y este girasol siento que es una buena idea tanto para vender como para regalar. De hecho, este es un pedido que estoy haciendo y aproveché de grabarles el tutorial. Ahora, para los materiales voy a estar usando estos que ven acá, son como los principales, pero abajo en la cajita de descripción les voy a dejar todo con detalle. Esta es la marca que estoy utilizando y les voy a dejar acá el color y el número de partida por si lo quieren conseguir tal cual así el color. El crochet que voy a estar utilizando es de 2.5 milímetros. También voy a usar una pistola de silicón. También pueden usar silicón frío. Tijera, marcador de puntos. Voy a usar esta hebra. Y una barrita de madera o palito de madera, que esto lo consiguen en librerías. Este es número 3. Y ahora sí, comencemos con el paso a paso. Recuerden que abajo en la cajita de descripción les dejo todo con más detalle con respecto a los materiales. Ok, vamos a comenzar con el tono café. Voy a agarrar el hilo justo por la parte interior del ovillo, así es más fácil ir avanzando cuando estemos tejiendo. Ahora vamos a hacer un anillo mágico de esta manera. Y dentro del anillo primero vamos a hacer una cadena al aire. Y alrededor vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahora vamos a tirar de la hebra corta, esta que ven por acá, ajustamos bien el anillo mágico y vamos a tejer la segunda vuelta. Acá voy a poner este marcador de puntos, pueden usar una hebra o su marcador de puntos de toda la vida, el que es de plástico. Ahora para tejer acá no vamos a tomar las dos hebras, sino la hebra trasera y vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces vamos a tomar la hebra trasera, esta que tenemos por acá, hacemos un punto bajo y en ese mismo punto, tomando la hebra trasera, hacemos otro punto bajo para realizar un aumento. Y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada punto tomando la hebra trasera. Entonces, a partir de la vuelta número 2 vamos a empezar a tejer tomando la hebra trasera. Y en total debemos tener en la vuelta número 2 12 puntos bajos. Perfecto, por acá ya completé y si observan acá tenemos estas hebritas que van a quedar en la parte de afuera, que con esto después les voy a explicar cómo hacer el cabello de la muñequita. Entonces vamos a seguir repitiendo eso, tomando la hebra trasera hasta donde yo les diga que tienen que ya después agarrar las dos hebras. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento, lo vamos a repetir 6 veces y de igual forma tomando la hebra trasera. Entonces un punto bajo y un aumento. En total debemos tener 18 puntos bajos.
Vuelta número 4. Acá vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Acá estoy haciendo el segundo. Y luego un aumento. Entonces vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Y en total debemos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5. Acá vamos a hacer la siguiente secuencia, que es de 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 30 puntos bajos. Recuerden que todavía vamos a estar tomando la hebra trasera. Listo, por acá ya completé la vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos esto 6 veces y en total debemos tener 36 puntos bajos. Listo, ya por acá completé la vuelta número 6. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer la siguiente secuencia, que sería de 5 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos igual 6 veces y en total debemos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 8. Acá simplemente vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda la vuelta y esto lo vamos a repetir 3 veces, es decir, lo vamos a repetir desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 10. Igual tomando la hebra trasera tal cual como lo ven acá en pantalla. Listo, por acá ya yo completé estas vueltas y acá está el último aumento. Esta es la última vuelta que hicimos con aumento. Esta es la vuelta número 8, 9 y 10. Entonces, ahora para la vuelta número 11 vamos a hacer cambio de color. Vamos a cortar la hebra para poner el nuevo color. Y con una aguja lanera vamos a esconder la hebra de esta manera. Miren, nos vamos a saltar este punto y en el siguiente introducimos la aguja, pasamos y luego nos devolvemos a este punto. Justo en el medio vamos a enganchar, miren, justo acá, y pasamos por la parte de atrás. Entonces de esta manera vamos a esconder esta hebra para que quede todo bien prolijo. Para el cambio de color voy a estar usando este tono que es para la carita de la muñeca. Acá les voy a dejar el número de color por si lo quieren comprar así tal cual. Ahora para incorporar el nuevo color vamos a introducir acá el crochet en la hebra trasera. Luego enganchamos este tono que es en crudo y hacemos una cadena al aire. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y repetimos durante toda esta vuelta puntos bajos
tomando la hebra trasera. Perfecto, por aquí ya completé la vuelta número 11. Ahora para la vuelta 12 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a comenzar a tomar las dos hebras. Ya no vamos a tomar las hebras traseras, sino que vamos a hacerlo con ambas, tal cual como lo ven en pantalla. Y vamos a repetir esto hasta llegar a la vuelta número 15. Listo, ya estoy en la vuelta número 15. Miren cómo luce esta parte. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones para empezar a cerrar la cabecita. Voy a quitar este marcador de puntos por acá y lo voy a posicionar acá arriba para que puedan ver el principio y el fin de cada vuelta. Ahora para la vuelta número 17 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5, y luego vamos a hacer una disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 36 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 17 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguido de esto vamos a hacer una disminución. Entonces en esta vuelta vamos a hacer esta secuencia, la repetimos 6 veces y en total debemos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 18. Acá vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener en esta vuelta 24 puntos bajos. Ok, miren, ya aquí he completado esta vuelta y voy a aprovechar para poner los ojos de seguridad. Voy a estar usando unos ojos de 8 milímetros y los voy a ubicar justo a esta altura, ya les voy a explicar bien. Y lo que voy a hacer es contar de abajo hacia arriba 4 vueltas. Igual esto es opcional, lo pueden hacer a la altura que ustedes quieran. Y justo acá, que esto viene siendo la vuelta número 15, entre la 15 y la 16 es donde voy a posicionar los ojos de seguridad. Igual como les comento, ustedes pueden hacerlo a la altura que más les guste. Entonces, una vez que ya posicionen un ojito, yo voy a dejar una separación
de 4 puntos bajos. También pueden hacerlo con 6. O sea, yo porque no quiero que queden tan separados los ojos, entonces por eso quiero hacerlo de 4. De hecho aquí estuve probando para ponerlo con un espacio de 7, de 6, pero me gustó más dejando un espacio de 4. Y miren, si observan, aquí están los 4 puntos bajos que dejé de espacio. Y para hacerle las pestañas y el brillito que llevan los ojos, yo les voy a dejar acá en la i desplegable el tutorial paso a paso. Igual les voy a dejar las tomas de cómo le hice el otro ojito para que también tengan acá la referencia. Pero en el otro tutorial sí les explico todo con más detalle. Y para estos detalles que se le va a hacer en el ojito, vamos a necesitar un hilo blanco y un hilo negro, preferiblemente que sea de algodón, y una aguja lanera que sea de metal punta fina. Listo, así quedaron los ojitos y ahora antes de avanzar con el tejido vamos a aprovechar de rellenar. Vuelta número 19. Acá vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Entonces de la misma manera hacemos esta secuencia 6 veces y en total debemos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 20. Acá vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 12 puntos bajos. Una vez que terminen esta vuelta, aprovechen de rellenar y luego continuamos con nuestro tejido. Ahora para la vuelta número 21 vamos a tejer puntos bajos alrededor y esto lo vamos a repetir en 2 vueltas. Entonces sería en la vuelta número 21 hasta la vuelta número 22 vamos a hacer puntos bajos alrededor. Perfecto, yo aquí completé esas 2 vueltas, la vuelta número 21 y 22. Ahora voy a hacer la vuelta número 23. Voy a colocar acá este marcador de puntos para que se vayan guiando. Ok, para esta vuelta simplemente vamos a estar haciendo aumentos en cada punto. Entonces aquí voy a hacer el primero, un punto bajo y luego otro punto bajo en el mismo punto. Repetimos nuevamente, entonces vamos a ir tejiendo aumentos en cada punto. En total debemos tener 24 puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Listo, entonces debe lucir de esta manera. Ahora vamos a hacer cambio de color. Yo voy a cortar la hebra y la vamos a esconder como les expliqué anteriormente.
Ahora vamos a enganchar el nuevo color que viene siendo café. Yo lo voy a comenzar por acá atrás. Entonces nada, enganchamos primero el crochet y después pasamos el hilo tal cual como lo hicimos en la parte de arriba donde está la cabecita. Acá sí vamos a tomar las dos hebras tal cual como lo ven en pantalla. Enganchamos el hilo. Y hacemos una cadena al aire, luego un punto bajo en ese mismo punto. Y en esta vuelta número 24 vamos a hacer puntos bajos alrededor. Y nuevamente vamos a tener 24 puntos en toda esta vuelta. Y antes de continuar con el cuerpo vamos a hacer los brazos. Para acá simplemente vamos a hacer un anillo mágico, una cadena al aire y alrededor de este anillo vamos a hacer 8 puntos bajos. Y una vez que tengan esos 8 puntos bajos, simplemente vamos a repetir 10 vueltas de 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer la segunda vuelta y simplemente seguir esta secuencia, hacer 8 puntos bajos en cada punto hasta llegar a la vuelta número 10. Y de esta manera quedan los bracitos. Ahora sí vamos a seguir continuando con el cuerpo. Yo acá voy a doblar justo así para que me dé como los lados para ubicar los brazos. Podemos también ayudarnos con un marcador de puntos para ubicar bien ambos lados. Y cuando ya tengan ubicados ambos lados, entonces vamos a comenzar con la vuelta número 25. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al marcador para ubicar los brazos. Entonces yo aquí voy a comenzar a hacer puntos bajos. Listo, por acá ya estoy llegando al marcador de puntos y antes de llegar al marcador voy a empezar a posicionar el brazo justo en este punto. Miren, dejé un punto antes del marcador, entonces voy a introducir el crochet de esta manera en el bracito, miren. Entonces sería de adentro hacia afuera en cualquier punto del brazo. Ahora lo voy a ubicar en el siguiente punto de nuestro cuerpo y para adaptar todo el bracito vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí voy con el siguiente y hacemos lo mismo. Introducimos de esta manera y luego adaptamos en el cuerpo. Aquí ya llevo 2 puntos bajos y me faltan 2 más para completar 4 puntos bajos. Listo, aquí ya adapté el bracito. Ahora voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a la otra esquina y adaptar el siguiente brazo tal cual como lo hice aquí. Y yo lo que hago es simplemente doblar y calcular que quede justo a la mitad para adaptar el otro bracito, miren. Entonces aquí ya voy a poner el otro.
Y de esta manera quedarían los bracitos. Ya adapté el otro, miren cómo quedó. Y atrás seguro les va a quedar puntos por tejer. Entonces lo que hacen es completar esos puntos bajos hasta terminar toda esta vuelta número 25. Vuelta número 26. Acá simplemente vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Tienen que estar pendientes cuando les toque tejer el bracito, porque tiene que quedar exactamente 4 puntos para adaptar lo que queda del bracito. Igual acá yo se los muestro. Aquí ya estamos en el primer brazo, entonces vamos a tejer 4 puntos bajos para completar esta parte y terminar de adaptarlo al cuerpo. Aquí llevo 2, 3 y 4 con este que tengo por acá. Seguimos completando esta parte y simplemente vamos a hacer esto, puntos bajos alrededor de toda la vuelta, incluyendo los 4 puntos del brazo. Y en total debemos tener 24 puntos bajos en esta vuelta. Y de esta manera ya tenemos listos los bracitos, ya están bien adaptados. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Para la vuelta 27 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ya llevo 2 puntos bajos, 3 y un aumento. Entonces esto lo vamos a repetir 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 30 puntos bajos. Listo, por acá ya completé. Ahora para la vuelta número 28 vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo acá tejí 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y luego vamos a hacer un aumento. Entonces esta sería nuestra nueva secuencia. 4 puntos bajos, un aumento. Lo repetimos 6 veces durante toda la vuelta y debemos tener 36 puntos bajos. Vuelta 29. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. En total vamos a tejer 36 puntos bajos. Vuelta 30. Miren, acá tejí 5 puntos bajos y luego vamos a hacer un aumento. Entonces esta va a ser nuestra secuencia de la vuelta número 30. Vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta 6 veces. Y en total debemos tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta 31 simplemente vamos a tejer puntos bajos alrededor. Vuelta 32. Acá vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener durante toda esta vuelta 48 puntos bajos. Vuelta 33. Acá simplemente vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. En total tenemos que tener 48 puntos bajos. Vuelta 34. Acá vamos a tejer la última secuencia que viene siendo de 7 puntos bajos y un aumento. De igual forma lo repetimos 6 veces durante toda la vuelta
y en total debemos tener 54 puntos bajos. Vuelta 35. Acá simplemente vamos a tejer puntos bajos alrededor de toda la vuelta. En total debemos tener 54 puntos bajos y ya al culminar esta vuelta vamos a hacer cambio de color. Y de esta manera quedaría el vestidito. Ahora vamos a hacer el cambio de color con el hilo amarillo y vamos a esconder la hebra café tal cual como les expliqué anteriormente. Cortamos la hebra, escondemos y luego adaptamos el nuevo color. Perfecto, yo voy a enganchar el crochet justo donde tengo el marcador de puntos, me traigo el hilo y voy a hacer una cadena al aire y luego en ese mismo punto hago un punto bajo. Esta viene siendo la vuelta número 36 y vamos a tejer puntos bajos alrededor hasta llegar a la vuelta 38. Perfecto, aquí ya completé todas las vueltas y ahora para la vuelta número 39 vamos a tejer tomando la hebra trasera, igualmente puntos bajos alrededor. Entonces continuamos haciendo esto hasta terminar toda la vuelta 39. A continuación vamos a hacer los pétalos y en el siguiente punto tomando la hebra de adelante, miren de esta manera, tomando esta hebrita vamos a hacer un punto deslizado y seguido de esto vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos vamos a saltar la primera cadena y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta completar toda la cadena. Ya llevo 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces en total tengo 7 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es saltarnos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado de igual forma tomando la hebra de adelante, de esta manera. Y para volver a hacer las 8 cadenas, en el siguiente hacemos punto deslizado, 8 cadenas al aire, ahora nos saltamos la primera cadena y en la segunda nos devolvemos con punto bajo. En total vamos a hacer 7 puntos bajos. Y ahora nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado tomando la hebra trasera. Luego en el siguiente punto volvemos a hacer lo mismo, un punto deslizado tomando la hebra trasera y continuamos haciendo las 8 cadenas. Y básicamente vamos a repetir esto durante toda esta vuelta. Ya cuando completemos todo y lleguemos al principio, vamos a terminar de darle como esa forma del pétalo. Y aquí yo completé y lo que vamos a hacer a continuación es
saltarnos acá en el primer punto que hicimos, hacemos un punto bajo, seguido de esto vamos a hacer un punto medio alto, luego vamos a hacer 3 puntos altos, aquí voy a hacer el primero, luego el segundo, y el tercero. Y ahora volvemos a repetir lo que hicimos al principio. Entonces vamos a comenzar con un punto medio alto. Y terminamos acá con un punto bajo. Ahora en esta hebrita que se ve acá, que es la cadena al aire que dejamos, vamos a hacer un punto bajo, luego una cadena al aire, y en esas dos hebritas que se forman acá en el punto bajo vamos a introducir el crochet, tomamos esas dos hebritas, pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos acá al punto bajo que tenemos de este lado y vamos a repetir lo que hicimos en la parte anterior, que sería un punto bajo, luego hacemos un punto medio alto, 3 puntos altos y volvemos a repetir un punto medio alto y un punto bajo. Entonces aquí punto medio alto, luego 3 puntos altos, ya tengo aquí los 3 puntos altos y voy a hacer un punto medio alto, y termino con un punto bajo. Perfecto, miren qué bonito. Y aquí está el primer pétalo. Ahora, para continuar con el otro pétalo, lo que vamos a hacer es un punto deslizado justamente en el medio donde hicimos estos puntos deslizados en la vuelta anterior. ¿Se acuerdan? Entonces acá hacemos un punto deslizado y nos saltamos al primer punto que tenemos en como la base del pétalo. Miren, aquí. Entonces allí vamos a hacer un punto bajo y básicamente es repetir el mismo paso que les acabo de explicar, luego un punto medio alto, seguido de estos 3 puntos altos, ya completé los 3 puntos altos y voy a hacer un punto medio alto, ahora un punto bajo, y en esta hebrita que tenemos acá vamos a hacer un punto bajo, una cadena, nos devolvemos justo donde están esas dos barritas que se forman en el punto bajo y hacemos punto deslizado. Y volvemos a repetir acá. Un punto bajo, un punto medio alto, y así vamos formando los pétalos. Ahora vienen 3 puntos altos en cada punto que le sigue. Y termino el pétalo con un punto medio alto,
seguido de un punto bajo. Y listo, ya tengo este pétalo. Ahora voy a hacer lo que les expliqué, un punto deslizado justo en el medio. Y continúo con la misma secuencia de los pétalos hasta completar toda la vuelta. Si aún se te complica un poco este paso, te invito a retrocederlo las veces que tú quieras para que te lo puedas aprender. Igual está súper fácil. Bueno, ya por acá yo completé esta vuelta de pétalos. Voy a cortar la hebra y vamos a hacer otra vuelta que sería en la vuelta anterior que dejamos la hebra por fuera, para hacer más pétalos tal cual como se los expliqué. Igual acá les voy a mostrar cómo adapto la hebra. Igual es como cuando hago los cambios de color, pero se los voy a dejar acá. Miren, yo voy a enganchar justo aquí donde están estas barritas que quedaron por fuera del tejido. Voy a pasar el hilo de esta manera. Y ahí mismo, donde tenemos el hilo, vamos a comenzar a hacer las 8 cadenas al aire, que fue como comenzamos la base de los pétalos. Entonces continuamos, hacemos las 8 cadenas al aire y nos devolvemos haciendo punto bajo. En total vamos a tener 7 puntos bajos. Por acá nos saltamos la primera cadena y continuamos con esos 7 puntos bajos. Y ya cuando lleguemos abajo nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Luego en el siguiente hacemos otro punto deslizado. Y volvemos a hacer 8 cadenas. Entonces repetimos esto hasta completar toda la vuelta. Y cuando ya lleguemos al principio, vamos a repetir lo mismo de los pétalos, lo que hicimos abajo. Por cierto, con estas hebritas que sobran, lo que hacemos es pasarlo por la parte interior de la muñequita y hacemos unos nuditos que no sean tan apretados para no deformar el tejido, y así aseguramos esa parte. Yo por acá, miren, ya completé esas 2 vueltas de pétalos. Qué bonito, me encanta cómo queda su vestidito de girasol. Ahora, nada, queda como esconder todas las hebras sobrantes. Como les dije, pueden llevarlas a la parte interior, hacer unos nuditos o esconder dentro del tejido, preferiblemente que sea con agujas laneras punta fina. Ahora les voy a explicar cómo hacer el tallo. Y por cierto, la barrita de madera que estoy usando es número 3. Y el largo que voy a estar utilizando para la barrita, ya que es bastante larga, va a ser de 35 centímetros. Igual ustedes pueden hacerlo más largo, más corto, como les guste. Y en la librería me vendieron como un mini serrucho, que eso también les puede servir para poder cortarlo con más precisión, que sea más fácil. De hecho, en TikTok les estaba mostrando el proceso de cómo hice la muñequita y ahí muestro el mini serrucho. Si quieren van y lo ven, igual me consiguen como hebras crochet. Ahora sí, para comenzar vamos a hacer un anillo mágico. Voy a usar el mismo crochet de 2.5 milímetros y alrededor de este anillo voy a hacer una cadena al aire y voy a tejer 12 puntos bajos.
Listo, por acá ya completé mis 12 puntos bajos. Ahora con la hebra corta voy a tirar del hilo para ajustar el anillo y no lo voy a hacer tan apretado ya que por ese hoyito va a ir en la barrita de madera. Entonces lo voy a dejar un poquito abierto. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Tejer puntos bajos alrededor, en total vamos a tener 12 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 4. Listo, ya completé, miren, 1, 2, 3 y 4 vueltas de 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces durante toda la vuelta. En total debemos tener 18 puntos bajos. Listo, ya completé. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 7. Acá vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la vuelta hasta completar. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser nuestra secuencia. Entonces vamos a repetir esto 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 30 puntos bajos. Vuelta 9. Acá vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la vuelta. En total debemos tener 30 puntos bajos. Vuelta 10. Acá vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces durante toda la vuelta y debemos tener 36 puntos bajos en toda la vuelta. Vuelta número 11. Acá vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Entonces repetimos esta secuencia 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 42 puntos bajos. Aquí ya voy a hacer, miren, aquí tengo 4, me falta el 5 y ahora un aumento. Y seguimos repitiendo esta secuencia. Para la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Esto lo voy a hacer así para poder balancear el círculo y que quede totalmente redondo. Luego de esto hacemos un aumento. Miren, aquí están los 3 puntos y al terminar vamos a hacer 3 puntos bajos más para completar esa secuencia que serían de 6 puntos bajos. Aquí estoy haciendo el aumento y a continuación vamos a comenzar a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, lo vamos a repetir 6 veces. Y lo completamos ya al final, yo ahorita se los muestro, con los 3 puntos bajos para hacer los 6 de principio a fin. Igual ya les voy a mostrar. Y debemos tener en toda esta vuelta 48 puntos bajos. Voy a seguir completando para luego mostrarles al final cómo termino. Miren, acá voy a hacer el aumento, el último aumento que sería aquí. Y seguido de esto, voy a completar esos 3 puntos bajos. Y ya tengo de lado y lado 3 puntos bajos para formar los 6 en total. Ahora para la vuelta número 13 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser nuestra secuencia, la vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 54 puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Ahora en la vuelta 14 y la vuelta 15 vamos a hacer puntos bajos alrededor.
Ya por acá yo completé, miren, aquí están las dos vueltas. Y ahora para la vuelta 16 vamos a hacer lo mismo, pero tomando la hebra trasera. Vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Listo, ya completé. Ahora vamos a hacer los pétalos. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la parte amarilla. Miren, esto debería encajar acá. Pero después es que vamos a hacer la unión, ya después que tengan tejidos todos los pétalos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el siguiente punto vamos a tomar la hebra de adelante y hacemos un punto deslizado. Luego vamos a tejer 4 cadenas al aire, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a tomar 3 lazadas, miren así. Luego acá en este mismo punto vamos a introducir el crochet, tomamos hilo y vamos a sacar de 2 en 2. Esas barritas que formamos aquí las vamos a sacar de 2 en 2 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Y justo acá abajo, miren, se forman 2 barritas y ahí vamos a introducir el crochet y hacemos un punto deslizado. Ahora nuevamente vamos a tomar 3 lazadas, 1, 2 y 3. Introducimos en el siguiente punto, siempre tomando la hebra de adelante. Y volvemos a sacar de 2 en 2, como les acabo de explicar. Ahora, para terminar, lo que vamos a hacer es simular estas 4 cadenas que hicimos al principio. Entonces tejemos 4 cadenas. Y en ese mismo punto, donde hicimos el punto alto triple, vamos a hacer un punto deslizado. Y así culminamos con el primer pétalo. De esta manera quedaría. Ahora vamos a hacer algo similar como con los pétalos amarillos, que era saltarnos un punto bajo, obviamente siempre tomando la hebra de adelante, y en el siguiente punto, que sería este, hacemos un punto deslizado, luego otro punto deslizado, y acá sí comenzamos a levantar las 4 cadenas, 3 y 4. Ahora tomamos 3 lazadas para hacer un punto alto triple en ese mismo punto. Hacemos nuestro punto alto triple. Luego 3 cadenas al aire. Nos devolvemos justamente acá abajo. Introducimos en esas 2 barritas y hacemos un punto deslizado. Nuevamente hacemos un punto alto triple, pero en el siguiente punto tomando la hebra de adelante. Y para terminar hacemos 4 cadenas al aire. Y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado. Y de esta manera es que vamos a ir creando cada pétalo, tal cual como se los acabo de explicar. Si todavía no tienen muy claro el paso a paso, pueden retrocederlo y verlo con calma. Yo voy a seguir adelantando todo hasta llegar acá y también vamos a hacer otra vuelta con pétalos como hicimos con el amarillo. Aquí yo completé, voy a cortar la hebra y voy a comenzar
nuevamente hacer estos pétalos, pero en las hebras que están arriba, que dejamos en la parte de afuera. Y de la misma manera que hicimos con los pétalos amarillos, vamos a introducir en estas hebras que dejamos por la parte de afuera. Pasamos el hilo y acá vamos a comenzar con 4 cadenas. Y repetimos exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Para el cabello voy a hacer varias puntadas. Esto, la verdad, es como al gusto de cada quien, como ustedes le quieran dar la forma. Yo voy a estar usando una aguja lanera de metal, punta fina, para que sea más cómodo ir haciendo el cabello. Entonces, nada, vamos haciendo puntadas. Eso sí, que queden bien pegaditas para que no se vea el tejido de abajo. Y esto lo repetimos durante toda la cabecita, siempre como teniendo un límite aquí abajo para que se vea ordenado y también en la parte de arriba donde tenemos el gorrito café. Ahora, para la parte café, justo donde dejamos esas hebras por fuera, vamos a introducir el crochet justo acá arriba, como al principio de los primeros puntos bajos que hicimos. Y si les cuesta así como me está costando a mí introducir el crochet, ayúdense con una aguja para ir aflojando esas hebras. Ok, vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Enganchamos en el crochet y luego lo vamos a traer acá a esta barrita, a la primera. Ahora tomamos hilo y vamos a hacer un punto deslizado. Ajustamos bien acá con esta hebra y ahora vamos a comenzar a hacer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Luego en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado y ahora vamos a hacer otro punto deslizado en el siguiente. Luego hacemos 4 cadenas al aire, 1, 2, 3 y 4, y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado. Luego en el siguiente punto hacemos otro punto deslizado y volvemos a hacer 4 cadenas al aire. Y esto es lo que vamos a repetir durante toda esta vuelta donde ven esas hebritas hasta llegar al final. Entonces en ese mismo punto hacemos un punto deslizado y en el siguiente un punto deslizado. 4 cadenas al aire y un punto deslizado en ese mismo punto. Bueno, y continúan haciendo esto hasta completar todas esas hebras café.
Y miren qué lindo queda. Aún me falta una vuelta, que sería esta que está por acá. Y termino. Ahora lo que voy a hacer es esconder estas hebras. Miren, esta hebra que está aquí arriba la voy a pasar por la parte interior de la muñequita. Hago varios nuditos para asegurar y listo, ya escondemos eso. Ahora vamos a pegar una hebra larga, lo más largo que puedan, para que después esa nos sirva para envolver toda la barrita. Entonces acá le voy a poner un poco de silicón caliente para asegurarlo. Y luego vamos a colocar bastante silicón por acá para ya introducirlo a la muñequita, a la altura de la cabecita, por cierto. Ya esto sí lo vamos a fijar directamente de esta manera, miren. Lo llevamos hasta arriba, hasta la cabecita, y ahí lo dejamos fijo. Ahora van a hacer lo que les estaba comentando, de que dejen bastante hilo, lo más que puedan, mejor que sobre a que falte, para que puedan envolver toda esa barrita con el hilo. Entonces nada, yo aquí voy a dejar bastante hilo y voy a pasar la parte del tallo, lo que va abajo de la muñequita. Que por cierto, sé que debí colocar esto primero para no tener este inconveniente, pero se me pasó por completo. Así que antes de posicionar el palito con la muñeca, metan ese tallito y lo dejan ahí en la barrita de madera. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la altura donde vamos a pegar el tallo. Solamente vamos a pegar por la parte de abajo. Ya les voy a explicar justo en dónde. Aquí voy a calcular como la medida, la altura donde voy a pegarlo. Y sería justo allí. Ahora en esta parte lo que vamos a hacer es darle bastantes vuelticas. Traten de que en la parte de acá, de aquí arribita, quede como más abultadito, para que haga como el mismo grosor del tejido. Entonces denle varias vueltas pegaditas para que haga el mismo grosor, y ya después, una vez que vayan bajando, si lo hacen como en el orden que sigue como el espiral. Entonces nada, envolvemos bien esta parte, y a medida de que vayan avanzando lo que hacen es colocar un poco de silicón para ir fijándolo, y así a medida de que avancen. Y en esta parte que quedó así abierta vamos a ir cosiendo alrededor. Yo voy a usar una hebra amarilla y una aguja lanera punta redonda. Entonces nada, enhebramos y simplemente vamos a hacer puntadas alrededor. Van a coincidir ambas partes ya que tienen la misma cantidad de puntos. Tomamos estas hebritas y vamos haciendo varias puntadas. Yo voy a hacer 2 en cada punto para asegurar bien. Y aparte de esto, esto es algo opcional, pueden colocar estas liguitas que son de pulseras para que pueda como agarrar bien la cabecita cuando vayamos a cerrar. Entonces también pueden colocar esto es algo opcional. Si no, lo hacen simplemente cosiendo alrededor. Entonces nada, van haciendo puntadas hasta cerrarlo por completo.
Cuando ya les falte poco por terminar de cerrar esta parte, unen estas liguitas, o sea, la hebra esa elástica, le hacen varios nuditos para asegurar y continúan cerrando toda esta parte. Listo, acá voy a hacer un nudito para asegurar y esconder todas estas hebras, bueno, estas dos hebras dentro del tejido. Y por acá terminamos de completar todo esto para envolverlo. Y ahora para ponerla un poco más tierna le voy a colocar un poco de rubor. A mí me gusta la verdad colocarle bastante, que quede bien rosadita. Pero esto es algo opcional, si ustedes quieren lo hacen, si no la dejan así. Y este sería el resultado final. A mí me encantó, se ve demasiado tierna, el cliente también quedó encantado con el resultado y de hecho esta barrita la elegí así súper gruesa porque la foto de referencia que me dio él era algo así similar. Si quieren ver esa foto de referencia, yo en TikTok les grabé como el proceso de cómo hice la muñequita girasol y ahí pueden ver esa foto de referencia. Y nada, espero que les haya encantado el resultado final, que les sirva para sus pedidos o para regalárselo a alguien especial. Si este contenido ha sido de gran valor para ti, házmelo saber dejándome un like, también compartiéndolo, ya que eso me ayuda muchísimo para llegar a más personas que quieran aprender a tejer. Así que sin más nada que agregar, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video tutorial para seguir aprendiendo a tejer.